Es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día, a propósito de los acontecimientos que todos ustedes conocen, que se están dando minuto a minuto en Ucrania, es que me ha motivado a hacer un video en este día sábado, que tiene que ver con, por ahora, no hay orden mundial. Lo que ha sucedido, la decisión que ha tomado el señor Putin, ha logrado que el mundo se divida aún más y los bloques se establezcan con mucho mayor nitidez y con fuerza. Estados Unidos, Europa, bueno, y ahora Rusia, y su alianza también con China. Aunque China se ha manifestado bastante con cautela en torno a esto, pero es evidente que es lo que tenemos. Ahora, para aquellos que de pronto también hablamos, o aquellos que yo me separo, están obsesionados con el fin del mundo, si hay algo que podemos decir es que cuando se desencadenen los acontecimientos finales, sin duda que va a ser como ahora lo estamos viendo. Alguien que decide invadir, accionar sus armas, por los motivos que sean, para los ucranianos, para el mundo entero, es simplemente porque sí, sin haber ninguna razón más que simplemente invenciones, obsesiones que llevan casi hasta la locura a un hombre para querer invadir un país de las dimensiones, no solamente geográficas, sino que también de las dimensiones de la población. Va a ser así. Alguien que se va a aventurar en una campaña como esta va a producir una escalada, arrastrando a demás países que, ojo, algunos también temen que pueda incluso querer provocar una guerra en el este de Europa. Eso está todo definitivamente por verse. Hasta ahora, si podemos usar un término, lo que vemos es el uso de armas entre comillas convencionales. En el fondo es una definición para clasificarlas y separarlas de lo que son los arsenales nucleares o también los arsenales químicos. Eso por ahora, según lo que sabemos, no han sido utilizados. Y sabemos también que existiendo todo ese arsenal, entonces llevarían a la destrucción absoluta de lo que conocemos, sobre todo los países que estén involucrados. Seguramente aquellas islas, aquellos lugares lejanos a los centros de una potencial guerra, serán los que tendrán una oportunidad o tendrán una chance distinta. Pero de desencadenarse el final de los acontecimientos va a ser de esta forma: una escalada, arrastrarse unos a otros para que hasta el final no quede otra que los países aprieten los famosos botones rojos y se desencadene una hecatombe nuclear. Por ahora, como digo, no habrá orden mundial, que es lo otro que el señor Putin se ha encargado de destruir. Todas aquellas tesis que apuntan, en muchos lugares se escuchan, de un orden mundial. Eso, por la realidad, uno tiene que concluir de que no es así. Los bloques se han separado. Rusia va a ser aislada, el señor Putin va a ser aislado, y con eso también va a arrastrar a lo que son las empresas rusas. Por ejemplo, ya muchos han retirado sus contactos con los sponsores rusos, con los financistas, por así decirlo, los publicistas de distintos eventos. Se han cancelado eventos.
como la final de la Champions League o también la Fórmula 1 en Rusia. Eso para aquellos que son empresarios y están involucrados en el desarrollo, en el montaje de los eventos como eso, y con lo que significa recibir a gente de todas partes del mundo, significa definitivamente un golpe económico muy fuerte. Ahora, además, todas estas sanciones que vemos desde el punto de vista económico llevan a un aislamiento, a un quiebre, y otra vez, lo que quería hacer este hombre de dividir, que por lo demás es una vieja táctica que uno puede incluso leerla en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en una oportunidad a una escala muy distinta. El apóstol Pablo usó esta estrategia. Entonces Pablo dice, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. No tiene ninguna relación, guardando las proporciones y todo, es simplemente lo leo porque es un principio. Divide y reinarás. En el caso del señor Putin, él ha tenido una obsesión de querer dividir Europa, es lo que más ha intentado. Ha querido hacer esto. Con la administración anterior de los Estados Unidos casi lo lograron, porque también la administración anterior estaba liderada por quien quería dividir a Europa para frenar también su poderío. Una obsesión para destruir la OTAN, impidiendo, amenazando de que por un lado Ucrania no entre, y ahora también los países escandinavos. Esas son cosas que muestran cómo ese intento por dividir lo que ha logrado es producir dos bloques férreamente establecidos. Europa se va a unir más que nunca, y su alianza, por lo menos con Estados Unidos por ahora, se va a fortalecer también. Es lo que en un sentido se ha desarrollado y es lo que podemos ver. Ahora, separándolo de alguna forma quizás el tinte de los actores, lo que está absolutamente claro en lo que estamos viendo es la maldad humana, desnudada en toda su dimensión, sin ningún maquillaje. Es la maldad, pura y llana maldad. Eso es lo que estamos viendo, cómo se ataca un país, cómo se invade un país, cómo se bombardean poblaciones civiles. Aparte de las personas fallecidas, ustedes han visto el desplazamiento de miles de personas, otros miles sumergidos en las estaciones del metro para estar a resguardo de los bombardeos. Si quiere entender esto, haga una simulación si quiere, o imagínese subiéndose a su auto, poniendo dentro o llevándose consigo aquellas cosas que usted considere esenciales, aparte de su familia, sus mascotas, cerrar la puerta de su casa e irse. Hágalo si quiere, haga un viaje cortito, y para un poco sentir lo que significa para miles de personas que están haciendo esto. Cerrar la puerta de sus casas, irse, para en muchos casos no volver jamás. Y el primer efecto que se ha producido es el efecto inmigratorio en los países cercanos. Cada país está estableciendo sus cuotas de recepción. Acá, en forma local, se está haciendo lo propio. Se ha establecido un número de personas que se van a recibir. También un monto en dinero, un monto en millones de euros para ir en ayuda de los lugares donde estas personas van a llegar. Los refugiados
de Ucrania. O sea, un desastre por todos los lados, ejecutado simplemente por la maldad. La maldad, donde no ha habido provocación, no ha habido ningún efecto que, entre comillas, pudiera justificar como si hubiera una justificación para la guerra. Y ahí vemos la maldad pura y dura, clara y absoluta. Ahora, yo pienso en lo otro que en el fondo lleva también a producir tanta confusión. Tanta confusión. ¿Cuántos padres con sus hijos y pensando también en familias con proyectos dentro de un mundo libre, pacífico, han criado a sus hijos y van a tener que verlos que se embarcan en distintos medios para ir a librar una guerra? Hombres jóvenes en algunos casos que dejan sus familias también para involucrarse en un conflicto bélico. Y por otro lado, eso es los que quizás son reclutados en forma obligatoria, pero por otro lado yo me imagino en aquellos que abrazan la carrera militar. También cada uno es libre de optar por aquello que quiera hacer, perfecto. Pero ahora, cuando tienen que apretar los gatillos, sabiendo que van a causar un desastre en la mayoría de gente inocente, yo simplemente me pregunto, ¿qué sienten ellos? ¿Qué se siente hacer eso? La maldad. La maldad de quien activa una guerra como esta. Personas, vuelvo al punto, pensando en Ucrania, personas que estaban desarrollando su vida dentro de los cauces que cada uno conoce, que son, o lo que uno quiere, cauces normales, cauces de tranquilidad, de paz, de trabajo, de buscarse un futuro para desarrollar a sus hijos, sus familias, porque simplemente a alguien se le ocurre cambiar drásticamente las decisiones o cambiar el destino de los países. Estas personas se ven involucradas, se ven obligadas a enfrentar un futuro completamente incierto, simplemente porque sí, nada más que porque sí. Uno tiene serios dramas, serios problemas para tratar de entender una barbarie como esta. De verdad. Y dentro de esto que produce tanta confusión, produce tanta incertidumbre, tantas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es el pecado? ¿Qué es la maldad? Cuando uno se pregunta esas cosas, viene una pregunta mayor todavía. ¿Qué movió a Dios a amarnos de tal manera que frente a este desastre del cual somos todos potenciales de causar, qué movió a Dios a buscar rescatarnos? Y si hay algo horrible o grande en un sentido, que es el poder del pecado, la maldad humana, yo me rindo una absoluta adoración y agradecimiento a ver el tamaño de la solución. Porque Dios decidió enviar a su Hijo para descargar sobre Él lo que usted y yo, y lo que cada ser humano merece, que es la muerte. Todas las demandas de la justicia de Dios contra nuestro pecado, Él las descargó sobre su Hijo para redimirnos, para rescatarnos, para cambiarnos.
De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan, porque no encontró quizás palabras y aún lo que quiere decir, lo que dice, también se queda corto. Por eso usa esas palabras de tal manera, o sea, como que ya no existe forma de describir un amor tan grande. Por eso, al ver la dimensión de la maldad humana, de lo que es capaz de hacer el corazón de un hombre, tenemos que agradecer y adorar a quien es más grande que incluso esa terrible maldad y que nos amó a pesar de lo que nosotros somos. Ahora, llevando el punto, y llego ya casi al final, llevando el punto a la dimensión más local, suya y mía. La pregunta es, ¿cómo van los niveles de prepotencia en usted y en mí? Los niveles de maldad también. Pero vamos al tema de la prepotencia, el abuso del poder, si es que lo tenemos. ¿Cómo nos manejamos en eso personalmente? ¿En su empresa? ¿En su trabajo? ¿En su familia? ¿En su iglesia? Yo se lo pregunto. Con el afán de revisarnos y no tratar de señalar simplemente la prepotencia, el abuso, la obsesión del señor Putin. Pero es que yo me pregunto, le pregunto a usted y me pregunto yo, ¿cómo estamos en esos niveles de prepotencia y abuso? Por la gracia de Dios, si es que no causamos dolor y estrago, es, repito, por la gracia de Dios. Porque nuestra maldad ha sido transformada y controlada por la gracia de Dios. Pero otra cosa, ¿cómo están los niveles de cinismo en esto? Porque hay países que de pronto se levantan para, personajes de distintos países se levantan para condenar lo que está haciendo este señor Putin, para condenar esta violencia. Y sin embargo en sus propios territorios, en sus propios países, la han alentado, la han estimulado, la han protegido, la han fomentado. Incluso han llegado al poder algunos usando la violencia, la destrucción, empujando a la gente a destruir el negocio de otros, a saquear. Y ahora quieren levantarse, o se levantan, para alzar su voz, condenando lo que el señor Putin está haciendo. Es el cinismo. Periodistas que han alentado en distintos lugares del mundo explosiones sociales que le llaman. Y ahora quieren condenar la invasión del señor Putin. ¿Cómo estamos en el cinismo en eso? Le doy las gracias a Dios por amarnos tanto. No hay palabras, de tal manera amó Dios al mundo. No hay palabras para describir la grandeza de ese amor al enviar a su Hijo a morir en la cruz para destruir la maldad en usted, en mí, en Putin y en todos. La grandeza del Evangelio, la grandeza del amor de Dios. Bueno, muchas gracias. Si usted desea, deje su comentario acá abajo, comuníquese conmigo si quiere, está mi correo electrónico. Si su deseo también es, pues puede postear este video en su muro. Si también quiere, puede ir a la tienda de Amazon, acá abajo está el link para adquirir mi libro Maravillosamente Escondido. Muchas gracias. Estamos en el final, el último sábado de febrero, desde donde yo le estoy narrando esta visión de las cosas. Que tenga un lindo fin de semana. No olvide orar por esta gente que está sufriendo. Y será hasta una próxima oportunidad.